Muy buenos días. Este es un nuevo programa de la Red Diálogos de Mercosul, que se llama Diálogos Entrevista, dentro de los muchos productos que tiene la Red Diálogos de Mercosul. En ese programa especial, en su número uno, vamos a dialogar con un gran amigo colombiano, eh, intelectual colombiano, pensador colombiano, latinoamericano, que se llama Rafael Bajen. Y ahí vamos a dialogar un poco sobre su carrera y sobre su carrera también de escritor, ¿no? Hace poco tiempo presentó un nuevo libro que se llama Tiro Fijo, ¿no? De cuerpo entero, y va a hablar un poquito también sobre esa obra que presenta una figura máxima de Colombia, que es Manuel Marulanda Vélez, el tiro fijo, ¿no? Entonces, mi querido amigo doctor Rafael Bajen, muchas gracias por ser ese número uno, esa primera edición del programa Diálogos de Entrevista, y sea muy bienvenido. Muchas gracias, Tulio, por la invitación y por ser el primer invitado de Diálogos. Y quiero, en primer término, dar una felicitación muy especial a mi querido amigo, compañero, colega, hermano Tulio Medeiros por su cumpleaños. Le deseo que en este nuevo aniversario tenga inicio de nuevas proyecciones intelectuales, académicas, políticas, filosóficas, que esté muy rodeado de sus seres queridos y de todos sus amigos. Un gran abrazo para ti, Tulio. Muchas gracias, muchas gracias. Sabes que he dicho que ese programa para mí también es un regalo, ¿no? Estar contigo es un honor, eh, por lo que representas a ese país que amamos tanto, Colombia, y que ha sufrido también tanto, pero con personas como Rafael, que está ahí pensando y apoyando siempre sus caminadas, estaremos siempre mejores. Eh, Don Rafael, la primera pregunta que tengo es, ¿quién es Rafael Bajen y de dónde viene Bueno, Rafael Bajen? Rafael Ballén es fundamentalmente un campesino. Viene de una estirpe de campesinos. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos campesinos y todos analfabetos. En una vereda, zona rural denominada Charquira, del municipio de Carmen de Carupa, departamento de Cundinamarca, Colombia, en el interior del país. Que está arriba de Bogotá, ¿no? Sí, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, un poquito más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde hace mucho frío. Esto es del altiplano del interior del país, pues para los colegas, amigos, queridos de Latinoamérica, Cundinamarca y Boyacá es el interior del país y se llama el altiplano cundiboyacense. En ese altiplano cundiboyacense hay una vereda que es Charquira, de campesinos. De esa estirpe de campesinos viene Rafael Ballén. Rafael, ¿y cómo era compuesta tu familia? Bueno, mi familia, la familia pequeña, mi padre Antonio Ballén Hernández y mi madre Dolores Molina Alarcón, y nueve hermanos, 5 mujeres y 4 hombres. Las 5 mujeres, Fulgencia es la mayor, que ahora va a cumplir 97 años. La segunda es Cleofe, que falleció muy joven. El tercero es Salomón,
que tiene 92 años. El siguiente es Ángel María, que tiene 90. El siguiente es Roberto, que tiene 88. El siguiente era una mujer, Margarita, que también ya falleció. La siguiente es otra mujer, Evangelina, que es religiosa y se llama Leticia del Sagrario. Y luego sigo yo como octavo y luego sigue mi hermana Rosermencia, que es la menor y que tiene unos 76 años. Muy bien, muy bien. Esa era la familia pues pequeña y más allá pues estaban los abuelos paternos que solamente tuvieron un hijo, mi padre Antonio Ballén Hernández, y por el otro lado, por el lado de mi madre, pues sí había muchas hermanas, muchas tías. Y don Rafael, ¿cuál es el origen de los Ballén? El origen de los Ballén está en Colombia, en el departamento de Norte de Santander, ya en límites con Venezuela. Pero mi apellido es de origen español y realmente no era Ballén, sino Bailén, de aquella famosa batalla de Bailén en España. También hay una avenida en Madrid que se llama Bailén. Entonces alguien escribió Bailén y se le olvidó ponerle el puntico a la I, y entonces quedó como una doble L y así surgió el apellido Ballén. ¿Tú tienes información de cuándo llegaron los primeros Ballén en Colombia, por ejemplo? No tengo esa información, pero yo creo que debieron llegar por ahí hacia 1700. Mi bisabuelo y mi tatarabuelo y mi abuelo, incluso mi abuelo participó en la última guerra civil importante que se llama la Guerra de los 1000 días, y mis ascendientes, tatarabuelo, bisabuelo y tatarabuelo, pues seguramente intervinieron en las otras luchas en Colombia. Muy bien. Don Rafael, ¿cómo fueron los primeros pasos de Rafael Ballén con la realidad alrededor, donde vivía, donde creció? Bueno, pues hay como hay que mirar varias realidades. Una primera realidad es la del campesino, el niño campesino, y el entorno, pues, del campesinado es muy similar a cualquier familia, cualquier niño de familia latinoamericana de nuestros países, con mucha pobreza, donde pues no había las necesidades básicas satisfechas, la vivienda, pues unos ranchos, las construcciones de barro y de baré, que se llama, y de piso de tierra, pues sin ningunas alcobas, todo pues ahí como en un mismo espacio, o la cocina, los dormitorios, sin agua potable, sin alcantarillado, por supuesto, sin luz eléctrica, como muy alejados de la civilización. Yo no conocía, pues en mi niñez, ni el teléfono, ni el reloj, ni el radio, ni la televisión, ni por supuesto ningún periódico. Esa es como la primera realidad. Y por supuesto mucho trabajo. Trabajo, sí, desde los 4 años tengo conciencia, tengo memoria de que comencé a trabajar, porque a esa edad mi padre me corrigió severamente por no hacer un manojo, un haz de trigo como los grandes. A partir de ese momento tomé conciencia de que había que aprender a trabajar como los grandes.
Y ese fue mi primera actividad y mi primer entorno, mi primer paso, mi primera realidad. Ahí estuve hasta los 14 años y luego viene una segunda realidad que es el desplazamiento de esa vereda de Carmen de Carupa a la capital de la provincia de esa zona que se llama Ubaté y que es a la que pertenece el municipio de Carmen de Carupa. Entonces esa es una segunda realidad, ir ya al perímetro urbano de la capital de la provincia, a donde mi hermana Fulgencia, que fue como mi segunda mamá, sigue siendo mi segunda mamá, la respetamos, la queremos mucho y ella igualmente me quiere y me respeta mucho, considera que soy su hijo mayor. Esa es una segunda realidad donde entonces ya puedo entrar a la escuela a la edad de 14 años, un poco difícil para ponerme al día con mis compañeros, pero finalmente pude ponerme al día. Y luego también la realidad del trabajo urbano. Estuve empleado en los fines de semana y las vacaciones en un almacén de textiles para solventarme los estudios y los útiles de la escuela. Ahí hice mis 5 años de escuela, mis 4 años de escuela primaria. Y luego hay una tercera realidad que es mi llegada a Zipaquirá. Cuando yo llego a Zipaquirá a hacer mi secundaria, realmente es como si en este momento me dijeran, profesor Ballén, usted está invitado a dar una conferencia en Oxford o en Lovaina o en Harvard o en la Sorbona. Fue muy grandioso para mí llegar a Zipaquirá a estudiar la secundaria. Esa es como mi tercera realidad. Entonces son como unas 3 o 4 realidades, porque ya vendría la otra de la llegada aquí a Bogotá, pero no me excedo para que puedas seguir preguntando. Don Rafael, ¿dónde fueron los primeros pasos en ese ambiente llamado escuela? Los primeros pasos de la escuela pública, pues podría decir que en mi vereda alcancé a estar un año, pero que vendría a ser como medio año porque era día de por medio. No se podían juntar los niños con las niñas porque eso era inmoral. Entonces, los niños asistían un día y al día siguiente las niñas, y así la semana. ¿Y dónde era eso? ¿Cómo dices? ¿Y dónde era? ¿Cuál era la ciudad? Eso era en la misma vereda donde nací, en la vereda de Charquira. Ok. Entonces, había que ir de camino. Bueno, no era tan lejos realmente de la casa donde yo vivía. A la escuela se gastaban por ahí unos 20 minutos o una media hora caminando, generalmente descalzo porque no tenía calzado. El primer calzado del campesino nuestro eran las alpargatas, y ni siquiera yo tenía alpargatas. El segundo calzado de pronto eran los tenis y luego el tercero y los zapatos. Pero no conocí yo no conocí los zapatos en mi niñez allá en Charquira. Por mucho alcancé a conocer las alpargatas y luego los tenis. Pero yo recuerdo que a la escuela iba descalzo. Don Rafael, una curiosidad antes de las demás preguntas. Estamos hablando ahí de los años 50, ¿no? Sí, eso debe ser como los años 55 por ahí, porque yo nací en 1942. Yo creo que para cuando estuve en la escuela debía de estar, bueno, tal vez un poquito menos entonces, como por ahí como el año 51, porque yo creo que fui por primera vez a la escuela como a los
como a los 9 años. Entonces estamos hablando de año 51 y luego ya el año 52 no volví a la escuela porque era que trabajar, entonces me quedé todo el año 52, 53, 54 y 55 e incluso tal vez 56, sí, como trabajador rural con mis padres. Y ya en noviembre del año 56 fue cuando me escapé de la casa escondidas de mi papá. Mi madre sí me ayudó para que me escapara, pero mi padre no sabía. Entonces, esa fue esa partecita, pues, para, para contestar tu inquietud. Te pregunto eso porque vamos a discutir eso un poco más adelante, pero los años 50 para Colombia, la violencia ya estaba presente en tu Sí, mirada. sí, sí, sí. La violencia en Colombia. Colombia ha sido un país que desgraciadamente ha tenido mucha violencia y claro, podemos hablar un poco después más ampliamente, pero te cuento que esta violencia que todavía vivimos comenzó en el año de 1946 y comenzó en el año de 1946 porque en ese momento tomó el poder el Partido Conservador, que era minoritario, y entonces llegó al poder porque el Partido Liberal se dividió en dos corrientes, la corriente de Gaitán, que era un líder popular muy importante, y la corriente de Gabriel Turbay, que era como el candidato del establecimiento. Entonces se dividió en esas dos corrientes de liberalismo y por eso llegó el conservatismo al poder. Llegó al poder eh, con el Ejecutivo, con el presidente de la República, pero con un Congreso minoritario y con una base campesina totalmente o en su mayoría liberal. Y entonces el Partido Conservador tenía que acabar con el campesinado liberal porque era mayoría y ya vendrían las otras elecciones y había que ganar como sea el Partido Conservador. Entonces la violencia, esta que vivimos, comenzó en el año de 1946. Y por supuesto, los años más violentos en Colombia de ese periodo fueron el año de 1950, 1951 y 1952. En el año de 1950, que es el año de la posesión del presidente Laureano Gómez, que el año pasado cumplió 70 años. Ese año de 1950 hubo como unos 52,000 muertos violentos por parte del gobierno. Entonces, en esos años que hablamos de mi niñez, del año 51, 52, 53, todos esos años fueron muy violentos. Muy bien. En esos pasos rumbo a Bogotá, elegiste tu carrera, ¿no? En la área de Derecho. Entonces, ¿cómo elegiste, cómo llegaste a esa área? ¿Cómo elegiste o cómo elegiste ser un abogado? Bueno, elegí ser abogado cuando hacía cuarto año elemental en, en Ubaté, en la escuela urbana Antonio Nariño se llamaba, o se llama todavía, la escuela todavía existe, Antonio Nariño. Antonio Nariño tiene una representatividad grande, Sí, significativa para claro, Colombia, ¿no? el precursor de la independencia de Colombia se llama Antonio Nariño. Sí. Autodidacta, pues aprendió francés en su biblioteca, en la biblioteca de él y del padre. Nariño trabajó con el Libertador, ¿no? Sí, sí, claro, fue una de las primeras huestes uno de los primeros lugartenientes o colegas del Libertador Simón Bolívar. Sí, claro, un poco mayor en edad Antonio Nariño que Simón Bolívar, sí. Entonces, esa escuela, Antonio Nariño, ahí haciendo cuarto año de primaria, escogí ser abogado. ¿Y por qué escogí ser abogado? Tenía conciencia de que el título de abogado me habilitaba
para poder llegar a los tribunales y a los juzgados para defender mis derechos y defender los derechos de mi clase campesina y de mi clase trabajadora, de mi clase estudiantil. Esa era la conciencia que tenía de por qué estudiar derecho. Pero también tenía conciencia de que no podría estudiar derecho si no tenía un medio económico cómo sustentar mi carrera, porque mi familia campesina había quedado allá en el campo, mi hermana Fulgencia no podía gastarme ni siquiera la secundaria, mucho menos la universidad. Entonces yo dije, tengo que ser abogado, pero para ser abogado tengo que tener un medio económico, entonces tengo que trabajar. Y para trabajar tengo que prepararme en alguna cosa para trabajar. Yo habría podido prepararme para trabajar como artesano, como albañil, como cualquier actividad manual o quedarme de empleado en el almacén de textiles, pero yo pensaba, no, tengo que escoger una carrera o una función, una actividad un poco más intelectual para que pueda de ahí saltar a hacer la carrera de derecho. Entonces, en ese mismo momento que escogí derecho, escogí ser maestro de escuela, matricularme en una normal superior para poder estudiar los 6 años de pedagogía, ser maestro de escuela y luego como maestro de escuela trabajar de día y estudiar de noche la carrera de derecho. Y efectivamente así lo hice. Me gané una beca departamental y estudié en la normal de Zipaquirá. Así hice mis 6 años de estudios pedagógicos, me gradué y comencé a trabajar en una zona rural muy lejos de Bogotá. Se gastaban 8 horas de Bogotá a Ubalá, era el casco urbano de ese municipio. Había solamente una ruta diaria de Bogotá a Ubalá y otra de Ubalá a Bogotá. Pero de Ubalá, del perímetro urbano a la vereda donde me tocó, que era Santa Rosa de Ubalá, se gastaban 8 horas a caballo. Entonces me conseguí un caballito alazán y en ese me transportaba, me movilizaba. Y luego de ese municipio y de esa vereda de Santa Rosa de Ubalá, me trasladaron para el Sumapaz. El Sumapaz es una zona muy importante en el departamento de Cundinamarca, más cercana pues a Bogotá. Y luego con traslados fui llegando a una zona que se llama Usme. Hoy ese sector de Usme hace parte del Distrito Especial de Bogotá, pero en esa época era un municipio. Y entonces fui haciendo esos traslados y llegué finalmente a Bogotá a validar el bachillerato, porque yo había estudiado, era bachillerato pedagógico, entonces ese no se podía validar, había que validar para poder estudiar la carrera de Derecho. Yo escribí una novela que se llama Cenizas. En esa novela se recoge un poco las experiencias de mis estudios en la normal de Zipaquirá y de mi trabajo como maestro de escuela en Santa Rosa de Ubalá y en todos los traslados para llegar a Bogotá. Así es como yo escogí la carrera de Derecho, pues ya llegando a Bogotá, validé bachillerato y entré a la universidad en el año de 1967, a hacer mi primer año de universidad en la carrera de Derecho nocturno en la Universidad Libre. Professor, aí eu vejo que tuviste uma experiência larga com os alunos que estavam no campo, não? Sí. Certamente a realidade não ha cambiado muito, pero quando tuviste esse cambio desde a cidade para o campo ou essa chegada mesmo à universidade, porque também trabalhaste muito tempo, não? Como acaba de dizer, a universidade, como encontraste a realidade acadêmica nesse período? Se ha cambiado alguma coisa ou se continua a mesma coisa, lamentavelmente?
¿Qué puedes comentar sobre eso? Sobre la realidad académica que encontré, ¿sí? Sí, Sí, bueno, la realidad académica que encontré al, al vincularme como profesor. Esa es la pregunta, ¿cierto? sí, sí, cierto. Sí. Bueno, la realidad académica en mi universidad libre, pues era un poquito sui generis a esa universidad con relación a las otras universidades, porque la universidad libre es una universidad privada que nació en el fragor político en el año de 1923, el año entrante, dentro de 2 años estamos cumpliendo 100 años. En el fragor político surgió de una convención liberal y es una universidad privada, pero como con una concepción de educación pública, porque en la época en esas primeras décadas del siglo XX en Colombia la educación pública era confesional completamente y como estaba gobernando el Partido Conservador, pues la educación era muy conservadurista, muy atrasada. Entonces el Partido Liberal fundó esa universidad. Entonces, ¿cuál era esa realidad académica? Cuando yo ingresé como profesor a la universidad, eh, no se pagaba mayor cosa, los salarios eran muy poquitos y yo entré como profesor catedrático, lo que significaba que era un ingreso muy poquito y no había prestaciones sociales, no había seguridad social. Si el profesor se enfermaba, pues tendría que asumir sus propios gastos médicos y demás. No había servicio médico, no había seguridad social, no había prestaciones sociales, no había vacaciones, solamente al profesor se le pagaba la, la cátedra. Yo después fui ascendiendo, muy pronto fui profesor de medio tiempo y muy pronto fui profesor de tiempo completo y luego ya sí tenía todas las prestaciones sociales y ya era un salario un poco bajito, pero un poco más significativo. Eh, las dependencias, éramos la infraestructura física de las universidades, pues era muy pequeña, muy incómoda, los baños escasos, no había suficientes baños. Esa realidad era la de esos años. Hoy realmente ha avanzado muchísimo, muchísimo. Hoy las exigencias oficiales no permiten que haya universidades que no tengan la infraestructura suficiente. Entonces hoy la Universidad Libre tiene 7 seccionales en todo el país con unas infraestructuras muy buenas, con unos campos excelentes. Entonces ha cambiado un poquito esa realidad que yo conocí hace, pues ya, yo entré a la universidad como profesor por allá en los años 76, 77. Entonces, ya hace 45 años más o menos, eso siempre ha variado un poco esa realidad. Profesor, en ese proceso, en ese tiempo, ¿qué puedes comentar sobre ese proceso o esa formación académica que tiene Colombia hoy? Porque Colombia tiene un espacio importante, ¿no? Dentro del mundo académico latinoamericano. Entonces, ¿cómo miras hoy la educación formal, académica, universitaria en Colombia? Bueno, en Colombia la educación se divide en pública y privada. La educación privada la educación pública ha sido cada vez más arrinconada por el sector oficial, por el gobierno, por todos los gobiernos, eh, disminuyéndole el presupuesto. Pero la educación pública es la mejor, indudablemente es la mejor en Colombia, pues la mejor universidad es la Universidad Nacional de Colombia, que alcanza a estar por ahí de pronto entre
entre los 10 primeros puestos de las universidades latinoamericanas y por ahí las 50 o 60, no sé exactamente, en el ranking mundial. Pero sí, la educación en Colombia ha mejorado un poco, tal vez en cobertura ha mejorado, pero en calidad no es lo suficientemente buena, óptima. Realmente aquí hay buenos profesores, hay estudiantes que quieren aprender muchísimo, pero no hay los recursos suficientes. Esperamos que en el futuro pueda dársele un gran impulso a la educación pública y pues que pueda competir en calidad, en recursos económicos, en recursos de infraestructura a la educación privada. Que haya, bueno, una competencia, si se quiere, con la educación privada, pero que esa competencia por lo menos sea equilibrada. Muy bien. Antes de pasar a otro tema, ahí pregunto sobre ese proceso de educación y literatura. En tu opinión, ya que eres también un escritor importante para Colombia, ¿cuál es la importancia que pasó a tener Colombia o mismo la literatura escrita en Colombia cuando García Márquez pasa a ser un premio Nobel de literatura, por ejemplo? ¿Qué puedes decir sobre eso? No, pues realmente para Colombia fue extraordinario, fue un sendero que marcó para no solamente en el aspecto literario, sino también en el aspecto político, porque Gabriel García Márquez en principio fue contestatario, fue un ciudadano alternativo, no fue un ciudadano que haya pertenecido, dijéramos, al régimen, al sistema. Nunca militó en el Partido Comunista Colombiano, que era lo que había en esa época, pero fue un hombre que podríamos decir alternativo y de izquierda. Y entonces eso para nosotros, los militantes de movimientos políticos de izquierda, del Partido Liberal de izquierda, porque había un partido liberal como de derecha y como una corriente dentro de ese partido de izquierda. Para nosotros fue un camino muy importante el que trazó Gabriel García Márquez en ese aspecto político. Y en el aspecto literario, pues ni se diga, pues ahí sí que realmente fue el sol que iluminó pues a todos los chicos que en ese momento, los jóvenes, también los de su generación, pero también los de generaciones siguientes que estaban pues interesados o atraídos por la literatura. Eso realmente fue extraordinario en ese momento. Muy bien, muchas gracias sobre ese tema. Cambiando un poco, don Rafael, tú tienes trabajado mucho y producido mucho material sobre ese proceso histórico colombiano. Y ahí tienes mucha investigación sobre una cosa muy importante, no solo para Colombia, pero para nosotros todos, que es justamente el proceso de paz. ¿Cómo ha sido construido ese proceso en Colombia? ¿Qué puedes comentar para nosotros latinoamericanos? Bueno, Colombia, como ya había adelantado un poco, eh, ha sido desafortunadamente un país que ha estado en controversia, en lucha social y en lucha política. Yo conozco algo de las luchas políticas de nuestro continente latinoamericano y de las luchas políticas y sociales también de Norteamérica y de Europa. Pero yo considero que la lucha que ha librado este país, esta sociedad nuestra, ha sido
muy dura, muy difícil. Primero, en el siglo XIX hubo unas 9 guerras nacionales declaradas de luchas políticas de los dos partidos políticos, el liberal y el conservador, que se enfrentaban por cualquier pretexto. No había realmente necesidad de hacer una guerra, pero el pretexto era cualquiera. Había que montar una guerra. Entonces el pretexto era el centralismo o el federalismo, que si eran católicos o no eran católicos, que si apoyaban a la Iglesia Católica o no la apoyaban, que si apoyaban la industria colombiana o más bien las importaciones. Cualquier pretexto para lanzarse a una guerra. Pero ya después, en el siglo XX, pues se comienza este siglo XX con la guerra de los 1000 días y luego vienen unas luchas internas de guerras no declaradas. Y como decía, la actual guerra, la actual lucha, el actual conflicto comenzó en 1946. Pero en esa lucha, en esa guerra, en ese conflicto, ha habido procesos de paz, procesos de paz. Y la pregunta que me hace es, ¿cuál es la experiencia de esos procesos de paz para el resto de Latinoamérica? En Colombia ha habido unos 6 procesos de paz, pero la historia de los procesos de paz en Colombia ha sido la historia de la perfidia del establecimiento, del régimen, de los gobiernos, esos procesos de paz. En el año de 1953, cuando hubo el golpe de Estado del general Rojas Pinilla, que fue un golpe de Estado también sui generis. En el resto del continente, de pronto los golpes de Estado de los militares contra los civiles fueron reales. Aquí fue como un arreglo entre un sector civil y un sector militar para golpear al presidente Laureano Gómez por la violencia. Entonces, el general Rojas Pinilla declaró un proceso de paz, una amnistía, un proceso de paz. Pero a continuación de ese proceso de paz, a los líderes de esa guerrilla que entregaron sus armas, los jefes de esa guerrilla que entregaron sus armas, fueron asesinados uno a uno, a traición por la espalda, ya cuando estaban en la ciudad. Entonces, esa fue como la primera perfidia. Luego siguió la violencia. El general Rojas Pinilla se diferenció muy poco de Laureano Gómez en la violencia y las matanzas continuaron. Luego vino el Frente Nacional, o sea, una coalición de los dos partidos para gobernar y para apoderarse de toda la burocracia y de toda la participación política. Los demás partidos políticos estaban excluidos, eran ilegales. Solamente era legal el Frente Nacional. Y se distribuyeron la burocracia desde el presidente de la República y los ministros hasta el último portero. Tenía que ser uno liberal y uno conservador. El único que no tenía sin un solo cargo era el presidente de la República, que era el de turno, o era liberal o era conservador. De ahí para abajo todo era uno y uno. Hasta el último portero había que tener 2 porteros, no había poder humano que hubiera solo un solo portero. De pronto en este edificio, un portero, si era liberal en el del frente, entonces tenía que ser conservador. Y entonces, cuando comenzó a gobernar el Frente Nacional, hubo otra amnistía, otro proceso de paz. Pero inmediatamente que hubo ese proceso de paz, el régimen volvió a seguir matando a los líderes que habían entregado sus armas. Uno de esos líderes que entregó sus armas en ese proceso de paz
de 1958 fue precisamente Pedro Antonio Marín Marín o Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Entonces, ese proceso de paz del Frente Nacional también fue una perfidia. Luego hubo otro proceso de paz ya fuera del Frente Nacional con el presidente Turbay, que ofreció una amnistía, pero era una amnistía de mentiras. Entonces se seguía matando a los líderes opositores, a los líderes que venían o que habían sido de la guerrilla. Luego, en el año de 1982, comenzó a gobernar un conservador, Belisario Betancourt, y ahí hubo otro proceso de paz. Y en el año de 1984 firmó con las FARC el proceso de paz. Pero inmediatamente vinieron 3 gobiernos liberales y esos 3 gobiernos liberales acabaron con ese proceso de paz y vino una cuarta perfidia de asesinato de esos líderes. Posteriormente hubo un proceso de paz con Pastrana y no se llegó a ningún acuerdo, prácticamente que no fue proceso de negociación, sino apenas de conversación. Pero con cualquier disculpa se acabó el proceso de paz y continuaron las matanzas. Y luego vino el último proceso de paz que hemos tenido, el del presidente Santos, que fue firmado el 24 de noviembre de 2016. Pero luego vino este gobierno que tenemos ahora, promovido por Uribe, y la perfidia ha sido total. Ha habido más de 1,000 muertos desde la firma del acuerdo, 1,000 muertos de líderes sociales. Y de esos líderes sociales, como 400 de los que firmaron la paz, aquellos que estamparon su firma en el proceso de paz, de esos por lo menos han sido asesinados 400. Entonces, la experiencia que hemos tenido en Colombia de los procesos de paz es la experiencia de la perfidia del establecimiento, del régimen, que no se puede creer en un régimen que firma un proceso de paz y los líderes insurgentes entregan sus armas de buena fe, hacen una negociación que se va a realizar tales y tales y tales cambios, y no se hacen los cambios, sino que asesinan sus líderes que firmaron la paz. La historia de los procesos de paz en nuestro país ha sido la historia de la perfidia. Eso lo digo con toda sinceridad a todos los hermanos latinoamericanos, que si algo quieren aprender de la experiencia nuestra es esa. Profesor, antes de pasar adelante y dentro de ese tema de paz, la paz es un tema que ha sido trabajado por muchos amigos colombianos, ¿no? Ahí recuerdo Luis Bernardo Gamboa, ¿no? Sí. Díaz Gamboa, que ha sido un defensor permanente de ese proceso y otros amigos. La paz es un principio de la democracia. Muy bien. ¿A quién interesa la paz? A no paz de verdad, ¿no? ¿A quién interesa ese fracaso de la paz dentro de un país llamado Colombia o mismo dentro de ese espacio geopolítico llamado Latinoamérica? Sí. La no paz les interesa a los de la guerra. ¿Y por qué les interesa la guerra? Les interesa la guerra porque es la manera de apoderarse de las tierras de los campesinos, porque las guerras en Colombia, la lucha armada en Colombia,
no ha sido gratuita, siempre ha sido para despojar a los campesinos, para apoderarse de la tierra. Y si no es por la guerra, si no es por ir en contra de la paz, entonces no tienen manera de apoderarse de la tierra. Esa es la razón por la cual hay esa lucha contra el pueblo, porque es para apoderarse de las mejores tierras. Entonces las tierras que despojan de los campesinos, un minifundio de un campesino aquí y otro y otro y otro van sumando y haciendo grandes extensiones. Entonces esas pequeñas parcelas de lo que antes eran los campesinos hoy son de ganadería extensiva o de cultivo de palma. Entonces es la agroindustria del gran capital combinado pues con el poder financiero. Muy bien. Como observador dentro de ese proceso que estabas aí actuando dentro da justiça, não? Como magistrado, ao largo de tu carreira, como observador, como tu viste, ou como assumiste de verdade, como assumiste a disciplina de escrever, porque desde aí passaste a ter muitas informações, muitas visões, etc. Então, como assume esse papel de escrever, de escritor, que pautas tu viste e tienes em conta ao momento de escrever, e qual foi tu primeiro livro? Bueno, entonces vamos por partes. E sim, por favor. Primero, pues las ganas de escribir siempre las tuve desde que tuve conciencia de que podía barruntar una frase y entonces esa fue la primera, el primer impulso fue tener conciencia de que Qual é a podía. memória que tienes como idade de los primeiros momentos de consciência? Yo creo que comencé a pensar en escribir desde muy joven, desde aquellos años de la escuela primaria. Yo quería escribir, tenía deseos de escribir, de hecho participé por ahí en un pequeño concurso que se llamaba El hombre del suelo y el árbol, cuando hacía cuarto año de primaria. Me gané el segundo puesto. El primer puesto se lo ganó un chico, hijo de un sastre muy, muy importante y muy inteligente que se llama, no sé si se habrá fallecido, Jorge Prada. Él fue mi émulo y quien se ganó ese premio. Tenía conciencia de esa época de juventud y adolescencia. Quedaron pues muchas cartas de amor, muchos poemas mal escritos y de ahí en adelante muchos discursos políticos, académicos y de plaza pública. Y luego cuando ingresé a la universidad, sí ya tuve un poco de conciencia de cómo escribir, cómo había que escribir. Y siempre me he girado como en tres pautas, como en tres maneras, como en tres métodos. El primero es, y se lo digo a mis alumnos de investigación, jamás escriba de lo que no sabe. Si yo quiero escribir del carnaval de Río de Janeiro, pero no sé nada del carnaval del Río de Janeiro, ni siquiera he asistido al carnaval, pues tengo que informarme muchísimo sobre el carnaval de Río de Janeiro, ojalá asistiendo a un festival y si no, informándome por todos los medios, libros, periódicos, revistas, videos, películas, todo lo que exista. De tal manera que atiborre mi cabeza, mi imaginación de conocimientos, que mi cabeza quede para explotar de conocimientos sobre el Festival de Río de Janeiro. Esa es como la primera, como una de las primeras pautas. La segunda,
que es como consecuencia de la primera, es que si quiero aprender, si quiero leer, si quiero aprender de eso, tengo que leer muchísimo y ojalá leer versiones contradictorias. Entonces, para leer soy muy exigente. Necesito, en primer lugar, un escritorio. Necesito algo con que rayar el documento, el libro. Necesito una regla con que trazar las líneas y, y pasar las notas a margen. Y convierto al libro en un documento personal, y entonces ese libro queda prácticamente inservible para otro lector porque ya es un libro que no es original, que tiene muchas notas. Eso es un defecto muy grande que tengo y desafortunadamente mis libros andan muy rayados, muy dañados. Pero pasa a ser un nuevo libro, ¿no? Sí, de ahí puede salir un nuevo libro, sí, o ese mismo libro ser un nuevo libro. Y luego de que ya esté como mi cabeza para explotar, entonces hago un plan de trabajo. Yo no me siento a escribir la primera línea de lo que sea sin tener un pequeño plan de trabajo. Así sea una carta a la novia que vaya a escribir, tengo que decir, hacer un plan de trabajo y decir un pequeño plan de trabajo y decir, bueno, a esta novia, ¿qué le voy a decir en este y en este y en este y en este y este punto? Y luego de tener ese plan de trabajo hecho, luego ahí sí me pongo a escribir. De pronto ese plan de trabajo varía en el transcurso de la escritura del libro o del documento que esté haciendo, porque el plan de trabajo hay que irlo mejorando y irlo enriqueciendo a medida que se va escribiendo y se va leyendo. Eso es un ejercicio diario, ¿no? De Eso es una lectura y relectura. lectura y relectura, sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Y escribir un libro realmente es difícil, no es una cosa fácil. De mucho sacrificio, tú lo sabes, todos los que se han sentado a escribir un libro lo saben. Es un trabajo solitario, absolutamente solitario. Uno puede preguntarle a los amigos y escribir un capítulo y sentarse con el amigo a leerlo, pero el trabajo en sí es un trabajo solitario. Bueno, el primer libro que escribí es este, que se llama Cartas sin sobre a liberales de izquierda. Cartas sin sobre a liberales de izquierda. En 1976, ya 45 años. Desde ese año de 1976, llevo 45 años pensando en que los movimientos y partidos políticos alternativos y los movimientos sociales, los intelectuales, los campesinos, las mujeres, las negritudes, los inconformes todos deben unirse para tener un gobierno alternativo en Colombia. Todos los países de Latinoamérica han tenido gobiernos alternativos, todos, sin excepción, sin excepción. El único país de Latinoamérica, Sudamérica, el único que no ha tenido un gobierno alternativo es Colombia. Entonces, desde esa época, este primer librito se ha convertido en una repetición y en una lucha. Hace como unos 5 años escribí la segunda, cuando cumplió 40 años este librito, escribí la segunda edición, Cartas sin sobre a los inconformes de Colombia. Yo no sé si tú tienes ese librito, Cartas sin sobre a los inconformes de Colombia. Bueno, entonces ese fue mi primer libro, la Carta sin sobre a los inconformes, Carta sin sobre a liberales de izquierda. Muy bien. Don Rafael, tienes un libro llamado Los males de la guerra
Colombia 1988-2008, ¿no? Yo tengo ese libro como regalo que pasaste a mí. ¿Qué puedes comentar sobre esa obra? Bueno, este libro, sí, Ahí está. Sí. ahí lo mostramos, sí. Este libro lo comencé a pensar por allá en los años 80, 90 del siglo pasado. Y alcancé a escribirlo por ahí en los últimos años del siglo XX. Por ahí como en el 98 comencé a escribirlo y lo terminé como en el 2002. Y lo llamaba El inútil papel de la guerra. Después, estudiando profundamente el pensamiento de Platón, encontré que Platón llamaba a las guerras los males de las guerras, los males de la guerra, los males de la guerra, y dice cuáles son los males de la guerra, pues el desplazamiento, la lucha, las muertes, los lisiados y finalmente la destrucción de los pueblos. Así dice Platón, la destrucción de los pueblos. La guerra es un mal que finalmente trae la destrucción de los pueblos. Entonces, de ahí tomé el título y matriculé ese proyecto en el Centro de Investigaciones de la Universidad Libre y pedí la colaboración a otras universidades en esta investigación que podría decir que es de carácter científico en las ciencias sociales. Intervinieron 6 universidades de Colombia, entre esas universidades una de las privadas más importantes de Colombia, que es la Universidad Javeriana, en la que planteó sus criterios el rector de ese momento. Y una de las universidades públicas más importantes, la Pedagógica Nacional aquí de Bogotá, y la Universidad Militar, que también es pública, también intervino. Y se adelantó esa investigación de los males de la guerra. Tiene 10 capítulos y hay un estudio inicial de la aproximación al tema, qué es la guerra, la definición de las guerras, los diferentes artífices de la guerra, los teóricos de la guerra, y luego las armas, el origen de las armas, la piedra, el palo, el carro de guerra, el caballo, la pólvora, el cañón, el barco, las otras armas de fuego, el mortero, la ametralladora, la tecnología de la muerte, las armas químicas, etc. Todas esas son la historia del armamentismo en el mundo. Y luego los imperios y las guerras, otro capítulo, porque es que las guerras las han hecho los imperios. Realmente las guerras no las han hecho los pueblos. Los pueblos originarios nuestros, los latinoamericanos, que yo quisiera en algún momento hablar de eso, hacían controversias políticas, pero eran unos enfrentamientos muy reales y prácticamente se asemejaban a las luchas deportivas. Pero realmente los que han hecho las guerras en el mundo y los que surten de armamento a las guerras locales son los imperios. Entonces, hicimos el estudio de los imperios, el imperio babilonio, el imperio egipcio, el imperio hipso, el imperio asirio, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio árabe, el imperio mongol, el imperio otomano, el imperio británico y el actual imperio norteamericano. Entonces, a ese imperio norteamericano le dediqué un capítulo especial. Y el caso de nuestra guerra, la colombiana, ha sido una guerra influida por el poderío armamentístico de Estados Unidos. Quisiera en algún momento referirme a eso, pero sería tema de por lo menos otra entrevista para ese tema exclusivo.
Ya está invitado para hablar de eso y de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y el proceso de paz de Santos se hizo porque lo quiso el imperio estadounidense. Y pues afortunadamente estuvo ahí Obama, y Obama ayudó a ese proceso. Entonces, si hubiera estado Trump, en lugar de ayudar, habría atizado, habría dado más armamento y más tecnología de guerra para matar a nuestras gentes. Bueno, luego viene otro capítulo que es la guerra irregular, entonces los movimientos que en el mundo ha habido sobre la guerra irregular, y luego el conflicto armado colombiano. Le dediqué pues unos 4 capítulos al, al conflicto interno colombiano, y, y luego le dediqué el capítulo 9 a los males de la guerra. ¿Cuáles son todos los males que produce la guerra? Entonces, la guerra produce el sufrimiento de la gente, el secuestro, los muertos, los enfermos, los desplazados, forzosamente los niños de la guerra. Ninguna guerra es justa. Tengo 3 principios. Ninguna guerra es justa, ninguna guerra es limpia y ninguna guerra es humanitaria. Todas las guerras son injustas, todas las guerras son sucias y todas las guerras son inhumanas. Por principio, la guerra es inhumana. Entonces, esos son todos los males de la guerra. Y por último, un capítulo dedicado a la hora de la civilización. Sostengo que el mundo tendrá que algún día prescindir de los ejércitos y prescindir de las armas. Pero para eso se necesitará un gran acuerdo universal para ver qué ponemos a hacer, qué oficio les damos a los fabricantes de las armas y a los comercializadores y distribuidores de las armas. Tenemos que buscarles algún oficio, seguramente lo habrá, pero tenemos que pensar en que una sociedad civilizada tiene que ser una sociedad sin ejércitos, sí, sin armas. Porque si yo tengo un conflicto aquí en mi casa, o si tengo un conflicto contigo, o si tengo un conflicto en la universidad y tengo que aquí en mi casa o contigo o en la universidad sacar una ametralladora para solucionar el conflicto, eso no es civilizado. Eso no es civilizado. El mundo tiene que ser civilizado el día que desaparezcan las armas y desaparezcan los ejércitos. Eso es lo que puedo decir así a grandes rasgos de este libro de los males de la guerra. Muy hermoso. Profesor, vamos a hablar un poquito de tu último libro. Y es necesario retornar a algunas cosas que ya hablaste sobre eso, que son los años 50, ¿no? Entonces, en los años 50 tuvimos en Colombia una explosión de violencia, como hablaste en el principio, donde salen desde ahí 300.000 muertos, por ejemplo. Sí. Ahora, en Brasil, tuvimos 300.000 muertos de COVID, por ejemplo. Entonces, una cosa es la guerra, otra cosa es la pandemia, en fin, ¿no? En los últimos 20 años, en Latinoamérica, algo como 3 millones de personas fueron muertas por la violencia. Y ahí nace Manuel Marulanda Vélez, ¿no? En los años 50, con toda esa cuestión política que pasaba en Colombia. Tu último libro fue Tiro Fijo, de cuerpo entero. ¿Quién es Tiro Fijo efectivamente? Ahí está. Un libro que yo estoy leyendo y para empezar la traducción, quizás hacer ese libro en Brasil. Tiro Fijo es un amigo o enemigo del pueblo, efectivamente. ¿Qué puede decir sobre esta obra y la figura de Tiro Fijo?
Bueno, Y tiro justo fijo, pregunto una cosa más, perdón, don Rafael. He escuchado muchas veces de tu persona que tú crees mucho en los jóvenes, que los sí. jóvenes son la solución para ese cambio. ¿Qué se puede decir entre esa figura de tiro fijo y quizás la esperanza en los jóvenes? Bueno, bien, tiro fijo no solamente es amigo del pueblo, sino que es el pueblo. Tiro fijo es el pueblo hecho persona. Tiro fijo nació en 1928, Uhum. en lo fino pues de la violencia aquí en Colombia. Y cuando comenzó a gobernar el Partido Conservador en 1946, Tiro Fijo tenía 18 años, campesino, adolescente. Solamente había hecho su quinto año de primaria, eh, pero se había como independizado hacia los 12 años y medio, 13 años y medio, se fue de la casa y comenzó a realizar algunos negocios, y ya para los 16 años era un próspero comerciante, que frente a su generación y a sus paisanos, a sus compañeros, a la gente de su época, pues era un brillante comerciante que tenía un almacén llamado La Primavera en una vereda de su municipio. Él nació en un municipio que se llama Génova, en el departamento de Quindío. Eso es una zona costera, clima medio. Y, y allí, en el año de 1948, ya siendo un comerciante importante, le dejó el almacén administrando a un amigo porque el tío lo contrató para que administrara la finca en vista de que era un joven muy activo y muy inteligente. Lo contrató para que le administrara la finca y fundamentalmente le recolectara los quesos de la producción de leche y del campo lo llevara al pueblo, a la zona urbana, en el corregimiento de Ceilán del departamento del Valle del Cauca. Allí en Ceilán lo cogió el 9 de abril en, en un centro de juegos que se llamaba Club Social de Ceilán, y estaban unos jugando billar y él estaba atendiendo ahí, mirando cómo era el juego del billar, y ahí comenzó el 9 de abril, porque mataron a Gaitán en Bogotá y salió la noticia en un radio Philips antiguo, y esa noche pasó ahí en Ceilán y madrugó a ver qué ha pasado a su negocio de La Primavera, y afortunadamente el chico que la manejaba había cerrado y no hubo nada que lamentar en ese caso. Pero la persecución hacia a la gente liberal fue terrible, y ya tiro fijo llegaron una noche 400 paramilitares de la época, porque en ese momento se creó la primera ola del paramilitarismo en Colombia. Llegaron 400 en una noche a matarlo y a robarle las cosas que tenía en el almacén, pero él había hecho un túnel, se escapó por ese túnel y logró salvar su vida. Tenía una yegua mora con una estrellita en la frente. Esa yegua la perdió el violín porque en su adolescencia tocaba el violín, perdió el violín y perdió todos los víveres que había en el almacén. Fue a parar a la casa de un tío, y el tío le dijo, bueno, escondas en esta finca y yo voy y le traigo una remesa para que se alimente, pero ocúltese aquí porque lo van a matar. Y duró 6 meses oculto. A los 6 meses los primos le dijeron, lo necesitamos. Salió del escondite y armó la resistencia con 14 primos. Y entonces en el año de 1950
El 7 de agosto debía tomar posesión Laureano Gómez de la presidencia de la República y el Partido Liberal hizo creer, la dirigencia del Partido Liberal le hizo creer a la gente, al pueblo, que iba a haber un golpe de Estado y no iban a permitir la posesión de Laureano Gómez. Y entonces que la gente de los pueblos tenía que también dar golpe de Estado al alcalde. Entonces Tiro Fijo con sus primos y con unos, eran 14 primos y con unos 66 más, organizó un pequeño ejército de 80 hombres y quiso tomarse el pueblo de Génova. Pero como no era cierto lo del golpe de Estado, entonces de los 14 primos solamente quedaron 2. Y de el pequeño ejército que de los 80 apenas 24 habían tenido alguna formación disciplinaria, de los 24 solamente quedaron 12, la mitad. Y de los otros, los campesinos, todos murieron. Eso fue una mortandad terrible. Los que no murieron desertaron o quedaron heridos. Esa fue como la primera experiencia de Tiro Fijo. Y después vino lo que fue la guerrilla liberal de esos años 48, pues 50, 51, como decía, hasta cuando tomó el poder Rojas Pinilla y luego comenzó la violencia. Y luego, cuando vino la paz de Alberto Lleras Camargo liberal, entonces Tiro Fijo entregó sus armas, pero muy pronto comenzó la matanza y a uno de los primeros que le mataron fue a un cuñado que lo apodaban Charro Negro, lo mataron por la espalda. Eso fue un determinante para que Tiro Fijo dijera, aquí nos están traicionando y yo no me voy a dejar matar, me voy. Él en ese momento era empleado del Estado, porque fue tanta la fe de Tiro Fijo en esa paz que no solamente entregó sus armas, sino que el gobierno le ofreció un cargo de inspector de carreteras y él de buena fe lo aceptó. Pero cuando comenzaron a matarle a sus líderes, dijo, no, yo voy a renunciar. Renunció y fue lo que más tarde organizó el movimiento guerrillero. Del movimiento guerrillero FARC hay mucho documento en internet y muchas películas, muchos documentales que puede ser consultado. Pero yo quisiera decir de Tiro Fijo, que además de ser el comandante guerrillero de las FARC, en concepto de muchos generales de la República de Colombia que lo combatieron a él, muchos coroneles que han escrito y con algunos que he hablado, para ellos el líder guerrillero genuino, auténtico, de orden universal, el más grande de todos los comandantes guerrilleros, el más grande estratega de estrategas de guerra de guerrillas, se llama Pedro Antonio Marín Marín, que es el nombre original, o el segundo nombre, que es en memoria de un dirigente sindical que así se llamaba, Manuel Marulanda Vélez. Eso es una historia muy linda. En el libro está, en este libro está la pequeña historia de Manuel Marulanda Vélez, el constructor, el albañil descalzo que alcanzó a ser concejal de Medellín, concejal suplente. Ese Díez fue torturado y de esas torturas falleció después de 52 días de agonía. Entonces le propusieron a a Pedro Antonio Marín que asumiera el nombre de Manuel Marulanda Vélez y dijo que sí, que lo aceptaba
a condición de que no lo llamaran tiro fijo, pero realmente el nombre universal que lo identifica. es tiro fijo. Y muchas canciones no se llaman Manuel Marulanda Vélez ni Pedro Antonio Martín, sino tiro fijo. Bueno, pero de tiro fijo, para los jóvenes, que es la pregunta que tú haces, ¿qué le podemos decir a los jóvenes de tiro fijo? Pues claro, a tiro fijo lo han vendido el establecimiento como un monstruo. Y hay que ver que intelectuales colombianos tan respetables como Antonio Caballero, un gran escritor colombiano, se atreve a decir que tiro fijo es igual a Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar está ya en una esquina, ya en un extremo, como un monstruo de verdad asesino, y aquí a este lado, en otro extremo, está el hombre noble, el hombre generoso, el hombre buen padre de familia, buen amigo, buen compañero. Se atreve a decir ese escritor que son iguales, que son dos monstruos, que son dos Es que asesinos. la lucha es diferente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces, de este hombre hay que decir muchas cosas. Y yo les digo a los jóvenes, aprendan de tiro fijo. Tiro fijo es un modelo en muchas cosas. Es un hombre que planifica mucho las cosas. Y todas las situaciones que a uno se le presentan en la vida diaria, en su casa, que se pega un golpe en la cocina o en el baño, se caen los libros, que se le cae el celular, que trató mal a un hijo, que trató mal a la señora. Todo eso son cosas que uno le debía de aprender a tiro fijo, porque tiro fijo planificaba mucho las cosas. Entonces, si uno coge un carro y se va por una avenida a una velocidad exagerada, pues se puede matar y matar a muchas personas. Pero si uno piensa serenamente, voy a tener que marchar a tal velocidad, no se le presenta eso. Todo eso es tiro fijo, un modelo a seguir de conducta humana. Y por supuesto, un modelo político, un modelo político. Un hombre que con 5º año de primaria y sin 5 centavos en el bolsillo, sin ningún conocimiento de la guerra, logra construir un ejército de 25,000 hombres y mujeres y no dejarse matar ni dejarse encarcelar durante 17 gobiernos colombianos y 17 gobiernos estadounidenses, más un ejército paramilitar, pues es un hombre que frente a él hay que quitarse el sombrero. Para mí eso es tiro fijo. Muy bien, espectacular, estupendo. Profesor, yo tengo 2 preguntas más para concluir. E a próxima é: o que se espera do escritor Rafael Ballén? O que se pode esperar dessa memória viva de Colômbia? Bueno, pues muchas gracias por lo de Memoria Viva y por lo de la entrevista y por decirme que genial. Yo quisiera que mis amigos y mi familia y mis lectores esperaran de Rafael Ballén como unas 4 cosas. Voy a ver si las recuerdo. En primer lugar, concluir mi obra de las 5 novelas sobre el conflicto armado colombiano, que ya tengo escritas 4 y publicadas 2. Una de esas, pues, es Tiro Fijo, que es como la parte romántica, la parte quijotesca, como la parte utópica, la más noble del conflicto. Y Las Masacres, que me publicaron en España, que se llama
Travesías de Sangre. Y la otra novela que ya está escrita es la del origen y las causas, donde pues están todos los monstruos que iniciaron la guerra en Colombia y los que la sostienen. Y luego viene la cuarta novela, que es La fuga de Pablo Escobar, y ya está totalmente terminada porque la mafia del narcotráfico interfirió en la sociedad colombiana y en el conflicto armado, alcanzó a corromper a la guerrilla colombiana, la alcanzó a corromper. No toda, pero sí una fracción y unos frentes de las FARC. Entonces yo quisiera eso, poder terminar eso. Estoy escribiendo la quinta novela, no le tengo título todavía, y yo confiaría que hacia finales del año 22 termine, porque es una novela pues un poco más amplia, que tiene muchos temas. Eso es como la primera cosa. La segunda cosa, me gustaría que contigo, que con Luis Bernardo Díaz, que con otros amigos latinoamericanos, pudiéramos entre todos, y yo quisiera intervenir ahí en ese proceso, de lograr un pensamiento filosófico, político, social de Latinoamérica, un pensamiento genuino latinoamericano. En los últimos 30 años ha habido muchos estudios del origen del hombre latinoamericano, del bagaje intelectual y mitológico de los pueblos originarios nuestros. Y esos pueblos originarios tienen mucho que aportar y hay mucho que estudiarles a esos pueblos, que con ese pensamiento originario, con esa mitología nuestra, fusionando, mezclando el pensamiento político occidental de Europa, logremos tener un pensamiento político, filosófico, sociológico, latinoamericano, y le digamos al mundo: este es nuestro aporte, el pensamiento político de todos nuestros ancestros de unos 20.000 años, con el pensamiento político occidental. Este es el pensamiento político latinoamericano. Yo quisiera, como una segunda cosa que pueden esperar los lectores de Rafael Ballén. Y un tercer aspecto sería que con el apoyo tuyo y con el apoyo de Luis Bernardo y de algunas universidades, de pronto de la Universidad UPTC, de la Universidad Libre, de pronto de la Universidad de Cundinamarca, pudiéramos, hablo en plural porque quiero que mis amigos me ayuden, a hacer como una selección de mis libros, de mis obras. Yo no sé si alcances a ver que yo tengo aquí un poco de libros escritos. Toda estilera son libros escritos. No sé si alcances a ver. Sí. Entonces, de unos 35 libros, de pronto seleccionar un grupo de libros, de obras, para decir: estas son las obras selectas o de pronto las obras completas de Rafael Ballén, pero es una tarea que no quisiera hacer solo, sino la ayuda tuya, la ayuda de Luis Bernardo y de muchos otros amigos latinoamericanos. Y una tercera cosa, una cuarta cosa que yo quisiera pensar en que mis estudiantes esperen de Rafael Ballén, es una carta a mis nietos, una carta a mi tercera generación, para contar un poco las experiencias de mi vida
y para decirles que mucho quise hacer en la vida y que no alcancé, que como mucho quise hacer en la vida y no alcancé, entonces mi tercera generación tiene la tarea de hacer lo que yo no alcancé a hacer. Muy bien, profe. Una de las misiones o responsabilidades que la Red de Diálogos de Mercosul ha asumido es justamente ese trabajo con los intelectuales, como vos y otros que tenemos ahí, y también los intelectuales emergentes, ¿no? Que ahí tenemos muchos. Entonces, sí, vamos a trabajar para llegar a esta sugerencia que tienes ahí como propuesta. Una última pregunta. Colombia continua sendo uma combo ou não? Colombia, Colombia sigue siendo un Macondo. Colombia sigue siendo un Macondo. Macondo, como sabemos todos, es el pueblo de Aracataca, de donde es oriundo nuestro gran Nobel García Márquez. Ahí está. Y pues muchas cosas que se sucedían en ese pueblo se suceden en Colombia. Y en ese sentido, Colombia es Macondo. Pero Colombia también ha avanzado y se ha conocido más. Esto de que yo decía, de que en los últimos 30 años hemos descubierto muchas cosas en Latinoamérica, eso no lo había conocido Gabriel García Márquez, entonces no era Macondo. Entonces, eso era Macondo, pero Colombia creció y Macondo pues quedó allá. Yo diría que Colombia es, como lo llamo en mi novela, el país de Constantina. Eso es hoy Colombia, el país de Constantina. Un país de mucha corrupción, un país de mucho conflicto armado, que en la época que Gabriel García Márquez escribió su novela todavía no había el conflicto armado tan acentuado como está hoy. Entonces, Colombia en algunas partes sigue siendo Macondo, pero Colombia también tiene nuevas cosas que deben ser contadas y que deben ser descubiertas más allá de Macondo. Sí, debemos descubrir un poco más de Macondo dentro de ese continente, ¿no? Profesor, muchas gracias por ese encuentro. Ha sido una oportunidad muy rara para nuestros amigos, lectores y amigos de la Red de Diálogos de Mercosur. Una cosa que comentas es verdad. Nosotros no, sobre ese pensamiento latinoamericano, nosotros no vivimos más paradigmas. Nosotros sabemos quién nosotros somos, ¿no? Y sí, necesitamos leernos más, sí, ¿no? sobre ese pensamiento que se produce dentro de esa geopolítica, ¿no? Y tú asumes ese papel, ese rol dentro del continente como un pensador, sobre todo colombiano, que es importante. Eres considerado hoy certamente el mayor pensador, hay que está en alta producción, con muchos artículos en periódicos como Le Monde, o que es un honor para nosotros, como producción científica, académica y de conjuntura dentro de un continente que continúa pasando las cosas de Macondo, ¿no? Entonces, sí. Pero con otra mirada. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Fue un honor recibirlo acá entre nosotros. Pues muchas gracias a ti, Tulio, y a todos los colegas y amigos de esta corriente, de este pensamiento. Y muy amable por haberme hecho esas preguntas. Espero haberlas contestado a cabalidad. Muy reconfortante para mí, pues, que tener unos amigos tan queridos como tú, y de nuevo te reitero, un gran cumpleaños, que celebres con tus amigos queridos, con tus amigas, con tus familiares allá en el Gran Río de Janeiro. Muy bien.
Diálogos, entrevista, haciendo ahora documento, haciendo historia. Muchas gracias, profesor. Hasta pronto, un otro encuentro. Muchas gracias. Gracias. Adiós.